tal? Bienvenidos a una transmisión más de War Room aquí en Radio 13. Y bueno, pues seguimos en el mes de marzo y era obligado, necesario, tener a una mujer representante de nuestra política mexicana, pero sobre todo yo considerarla una activista social por todo lo que ha hecho en su carrera, y está con nosotros la diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Diputada Aleida, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ti y bueno, qué bueno que hay esta oportunidad de hablar con la población de todo lo que hacemos aquí en la Cámara de Diputados. Y que vaya que hacen muchas cosas, ¿no? Quienes estamos un poco más enterados de este tema, traen diferentes comisiones, diferentes temas de coyuntura política, inclusive están en un momento, digamos, complicado en la Cámara, hablando del plan B, de la reforma electoral, posteriormente la elección de consejeros, y así cada semana un tema nuevo. Pero hay un tema que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas, que es esta ley 3 de 3, ningún agresor al poder, como ha sido esta consigna, y creo que vale mucho la pena que podamos aclararle al público que nos ve y que nos escucha a través de Radio 13 de qué va primero esta ley, porque de pronto en los medios se suele pues manipular un poquito la información, cambiarle algunos conceptos, y también por otro lado pues hay que reconocer que hay personas que consideran que todas las leyes que salen respecto a igualdad, equidad y demás son en perjuicio de algún género en específico, y este no es el caso. Entonces habría que aclarar estos puntos. Primero, diputada, que nos explique brevemente qué es la ley 3 de 3 y cuál es el alcance pues de esta iniciativa que ya acá está casi de ser ley seguramente, ¿no? Sí, bueno, es una reforma constitucional, no es ley. Perfecto. Nosotros estamos incluyendo en el artículo 38 de la Constitución, en donde se establece cuándo se pierden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos. Y varios de los supuestos tienen que ver con pues haber cometido un delito grave, y son 6 fracciones que hablan de diferentes supuestos. Pero el supuesto que nosotros le agregamos es una fracción 7, en donde establecemos que por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también añadimos el supuesto de ser declarada persona deudora morosa alimentaria. O sea, todos estos supuestos en los que se establece que son pues violentando sobre todo a las mujeres en su integridad, en su vida, en su ámbito familiar, en su libre desarrollo, en sus responsabilidades como progenitores. Bueno, si hay algún problema en este tipo, pues entonces estarán suspendidos los derechos de las personas. Entonces no podrán ser acreditadas como candidatas, candidatos a cualquier cargo de elección popular o a cualquier concurso de designación en el servicio público. O sea, estamos hablando de el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, magistrados, jueces, consejeros o consejeras del INE podrían caer en este ámbito. Todos los cargos del servicio público. Excelente. Entonces, esta fue una redacción a la que llegamos después de, bueno, por decirlo menos, 2 años de discusión en un grupo plural que tenemos habilitado en esta legislatura con las vicecoordinadoras de los grupos parlamentarios, y que veníamos revisando más de 50 iniciativas que tienen que ver con la igualdad sustantiva y que impactaban 28 artículos constitucionales. Lamentablemente no es tan fácil generar los acuerdos para llegar a una consideración sobre la inclusión en la Constitución de algún precepto. Pero en este caso fue exactamente el primer tema en el que generamos consenso. Y ahí todas las diputadas de todos los partidos, sin que faltara ninguno, estuvieron de acuerdo en presentar esta iniciativa. Insisto, fue muy acabada ya al final con la redacción
de la diputada Blanca Alcalá del PRI y de una servidora, porque primero queríamos ponerlo en toda la Constitución, en cada lugar de la Constitución donde se establece ya sea los cargos de elección popular, como en el artículo 41, o la designación de algunos de los magistrados, de los consejeros, en cada uno poner la 3 de 3. Entonces se hizo como muy engorroso y mejor encontramos esta salida en el 38 constitucional. Se impactan el 38 y el 102. El 102 es donde se establece a quien se va a nombrar como titular de la Fiscalía General de la República. Y lo único que le añadimos a este nombramiento es que esté en pleno goce de sus derechos. Esto es que no sea suspendido por los causales o por lo que prevé el 38 constitucional. Entonces, esto es algo pues inédito, es algo que me da mucha satisfacción, porque siendo la legislatura de la paridad, de entrada, pues nosotros nos debíamos a una propuesta más sustantiva en términos de las propuestas que incluyéramos en la Constitución. Hay muchas que todavía están en el tintero: el matrimonio igualitario, la autonomía reproductiva, y hay una que le llamamos miscelánea, en donde se establecen varios preceptos: perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el lenguaje incluyente, hasta el nombre de la Cámara, o también algunas cuestiones de carácter de obligaciones en las políticas públicas, que todas sean con perspectiva de género. Ese también podemos ya avanzarlo, es algo que viene ya muy avanzado en el debate, pero pues ahorita con lo que transitamos y que a lo mejor pasa este fin de mes en el Pleno, es la 3 de 3. En la 3 de 3, que bueno, aquí hay muchísimos puntos por resaltar. De entrada, son varios temas que se tocan respecto a la violencia, ¿no? Puede ser física, puede ser sexual, puede ser familiar, ¿no? Y cualquiera de estos agresores de entrada ya no van a poder tener el tema del acceso al poder, ni que estén en un cargo de representación o de elección, que eso es fantástico, porque además aquí viene la otra parte política, digamos, muy de tejido fino, por así decirlo, que es que todos los grupos parlamentarios, este grupo plural, se haya sumado a esta situación de la ley 3 de 3, porque hay que reconocer que en todos los partidos políticos, sin excepción, en algún momento históricamente han tenido pues algún candidato o candidata que haya incurrido en alguna de estas situaciones y que se ha cuestionado un poco, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguen o que sean candidatos y demás? Cuando inclusive, bueno, pues no solamente es que haya un proceso, sino que han sido señalados previamente, y esto permite darle una tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Que son personas honorables, que es lo que se espera de sus representantes. Entonces es un gran acierto. Y por otro lado, el hecho de que todos los grupos se hayan podido sumar. Entiendo que también las compañeras diputadas del PAN, ¿no? Estuvieron de acuerdo. Todas, absolutamente todas. Aquí no hay un tema que vaya que porque unos son de izquierda, de derecha, de centro, sino trasciende y entienden que esto es para el bien de la población, ¿no? Mira, yo creo que, insisto, no podíamos estar en otra posición siendo la legislatura de la paridad, claro, asumiendo que tenemos un problema real de violencia contra las mujeres muy fuerte, muy serio, y que ya como problema de carácter social el Estado tiene que entrar a intervenir en esto. Sí. Y el Estado se norma en nuestra Constitución. Claro. Entonces, la aportación que nosotros queremos hacer a que esta situación cambie es a poner un mandato constitucional. Es a lo mejor también una forma de persuadir a que no se cometan estos atropellos. Sí, claro. Porque si los cometes se te van a suspender derechos. Porque había mucha preocupación. Ya en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se sorprendían los diputados. ¿Cómo puede ser? Pero a ver, espérame, hasta el barrendero diputado. O sea, no podemos aceptar un solo violentador. Bueno, pero si le quitas el trabajo, ¿cómo paga la pensión? Es la cantaleta de siempre. Sí. La cantaleta de siempre. Bueno, le quitas el trabajo al agresor y ¿cómo mantiene a los hijos? Lo mandas a la cárcel, ¿cómo mantiene a los hijos? Pues, a ver, ¿por qué no pensar mejor en la deconstrucción? Claro. De estas formas de proceder, de relacionarse, hasta en una cuestión familiar, para que entonces mejor primero atiendan lo que deben atender en una convivencia sana
con su familia, háblese mujer, hijos, y no estar en estas ideas patriarcales de decir aquí el amo y señor es el que encabeza la familia y es el único que puede decir, hacer lo que se le plazca. Claro. No, más bien vamos haciendo una suerte de convivencia equitativa, paritaria, que no solamente sea una cuestión de denunciación, que lo vayamos traduciendo a nuestra cultura del día a día, para que entonces se disuada a esas personas que pretendan ser morosas alimentarias, porque esta fue la discusión más chistosa, más álgida, pero también que uno no da crédito, ¿no?, de las preocupaciones que puede llegar a haber. ¿Por qué sentencia firme? Es que tiene que haber una sentencia firme. Bueno, a ver, si hay una sentencia firme para pensión alimentaria, pero el sentenciado cumple, entonces no es moroso. Claro. Y no entra en el supuesto de estar en violencia porque está cumpliendo con su sentencia. Sí. Entonces ahí el supuesto cambia. Por eso es persona declarada como morosa. Y eso solamente lo hace el juez cuando hay una sentencia que no se esté cumpliendo. Entonces es ahí donde nada más cumplan. Y en el momento en el que cumples eso, se te libera. O sea, no eres deudor. Sí. Cuando empieces a cumplir. Es un poco como lo que a veces podemos entender en el buró de crédito, ¿no? O sea, si tú quieres acceder a un préstamo de una casa o de un coche, pues mientras no seas moroso y no aparezcas en el buró, puedes tener otras tarjetas de crédito y seguir adelante, ¿no? O sea, eres un sujeto crediticio. Aquí pasa algo similar, ¿no? Puedes tener una sentencia de pensión alimenticia que otorgues, pero siempre que tú cumplas, no pasas por esta situación. La morosidad, el no cumplir, ese es el problema, ¿no?, real de las personas que no lleguen a este punto. Y a ver, yo aquí tengo una duda un poco técnica, ¿no?, porque creo que en algún momento lo habíamos podido platicar en su momento, es esta parte de si es una sentencia ya definitiva o temporal o cautelar o previa, ¿no? En este sentido, explicaban algunos abogados, a ver, la sentencia temporal es de 2, te lo pueden otorgar en 1 o 2 días. Y en ese momento, pues tú tienes que empezar a pagar una vez que ya se te declaró. Desde ahí podría empezarse a contabilizar de manera morosa o aquí tendríamos que esperar a que fuera la sentencia ya definitiva por parte de los del juez. A ver, insisto, es que nosotros tenemos que tener mucha claridad en esto. Sí. Si hay una sentencia y esa sentencia se cumple, no es moroso. Si vuelve a persistir la morosidad, pues vuelve a caer en la lista. De hecho, ya el Senado aprobó una relación de morosos alimentarios. Para que no puedan acceder a tener licencia de conducir y que pierdan también varios, digamos, ¿cómo decirlo?, los registros de la vida cotidiana, y que eso pues te permita ser un poco eliminado socialmente, ¿no? O que no puedas tener acceso, porque bueno, pues es lo que pasa, inclusive volviendo a este término financiero, que a lo mejor la gente pueda relacionar un poco más. Tú quieres cualquier tipo de crédito, no importa la cantidad, si estás en el buró de crédito porque quedaste a deber $1, pues no puedes acceder. Entonces en este caso aplica que no pueden tener licencias de conducir. ¿Qué otras podrían aplicar ahí? O sea, la minuta del Senado es en ese sentido, el ¿no?, impedirles el pasaporte, la licencia, pero aquí no, aquí es una reforma constitucional, tiene todavía más peso, porque pierdes derechos políticos, y esto es cargos, o sea, acceder al servicio público. Y que lo mejor que podría pasar es que es más bien reforma constitucional y va a permear en los congresos estatales y por lo tanto en todo el país, ¿no? O sea, es un mandato constitucional. Todas las entidades tienen que entrar en esta en asumir esta nueva forma de establecer cuándo sí, cuándo no tienes derechos políticos. Claro. Entonces, ya la verdad es de enorme trascendencia, porque para nuestra desgracia, el asunto de la morosidad en pensión alimentaria es en las bajas esferas económicas hasta las más altas. O sea, atraviesa todos los estratos sociales. Claro. Y no se vale. Sí. No se vale, o sea, eso tenemos que dejarlo muy claro y que nadie se haga irresponsable o bueno,
Si lo quiere hacer, pues nada más que se atenga Sí, sí. a que pierde derechos. Y esta parte que menciona, diputada, es importantísimo el que entiendan que la violencia trasciende cualquier estrato social. No importa si es una persona o una mujer pobre o de clase alta, puede sufrir violencia de cualquier tipo, y que también los que llegan a diferentes cargos de elección pues vienen de cualquier nivel socioeconómico, y que es necesario que se apeguen a las normas, que respeten a las mujeres, porque hoy por hoy seguimos teniendo temas de violencia de género fuerte en el país, que si bien pues han habido diferentes políticas públicas para ir mejorando, el hecho es que es algo muy arraigado lamentablemente en nuestra cultura, el machismo, la violencia y todas estas situaciones. Entonces me parece un gran acierto. Ya para concluir, diputada, desde su perspectiva, sería prácticamente un hecho que en la votación ya se aprobase. Sé que es una pregunta difícil porque pues a la mera hora se supone que ya se hicieron mesas de trabajo, se negoció, se vio en las sesiones, se habló con diputados y diputadas, dicen que sí, pero a la mera hora del pleno algo pasa, alguien les dice y van para atrás, sobre todo a lo mejor otros grupos opositores a este tipo de cuestiones. Podríamos hablar de que contaríamos con una buena voluntad conforme al trabajo que han tenido este grupo plural, y que podríamos decir sí se puede votar, porque hoy en día es difícil inclusive las mayorías en la Cámara. Sí, claro, para cualquier reforma constitucional es estar en el reto de los 333 votos que se requieren. El número mágico. Pero fíjate que ya lanzamos el reto, sí, usando las redes sociales, claro. En TikTok, los diputados nos vamos a ir retando en cadenita hasta lograr el número que requerimos. Estamos retando tanto a mujeres como a hombres, para que no haya que al momento sorpresas, o que a mí no me dijeron, o yo no entendí, o porque aquí dice tal cosa. A mí no me llegó el documento. Cuando esto no contraviene los derechos. Hay diputados que han estado de veras en la lógica de que se les está impidiendo ejercer sus derechos, o de plano violentándoles la presunción de inocencia. Así nos dicen, sobre todo por el delito especial que es la violencia política en razón de género, porque es un delito de carácter casi administrativo, o sea, no es delito penal. Sí, sí. Se establece en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y lo sanciona el Tribunal Electoral. Es un delito especial, pero es delito. Entonces también por eso lo separamos en la redacción con esto de tener o no sentencia firme, porque cuando sí o cuando no hay esta condición de estar en falta, ¿no? Uh-huh. Y está en falta quien tenga la sentencia y no la cumpla. Claro. Si ya la cumplió, pues ya no está en falta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es la característica también del delito de violencia política en razón de género. Claro. Y hay quienes todavía no entienden. Todavía ayer llegó una reserva del MC, uh-huh, de una diputada del MC, donde le quería quitar toda la parte de género, que no fuera un delito por violencia política en razón de género, sino por violencia política. No, uh-huh, es que estamos hablando de un asunto que contraviene la violencia hacia las mujeres. Claro, es no protección de los grupos históricamente vulnerados como las mujeres. En ese sentido, y por eso tampoco pudimos aceptarle su reserva, y además también establecía algunas cosas que de veras técnicamente, jurídicamente, ya revisamos. Hasta inauguramos una modalidad en la Cámara que le denominamos pijamada legislativa. Y resulta que nos sentamos las diputadas a partir de las 7 de la noche de los miércoles hasta que terminamos. De tal forma que ahí fue donde deliberamos la presentación de esta iniciativa por todos los grupos parlamentarios. Entonces, hasta innovamos formas de acercamientos, porque todas todo el día andamos corriendo a todos lados. Y ya en la noche encontrábamos como más posibilidades de decir, bueno, de aquí hasta que terminemos. Y ya van dos. Este miércoles es otra pijamada, no sé si la vayamos a hacer porque estamos con lo de los consejeros del INE, pero la idea es que sigamos en esta modalidad construyendo acuerdos que después nuestros compañeros diputados pues tendrán que hacer valer. O sea, no lo estamos haciendo ni con una lógica de mayores beneficios hacia las mujeres. O de dolo en contra de los hombres, porque también se da esa idea. Estamos en la lógica de que todo vaya equilibrándose en cómo las relaciones en la sociedad
no dejan pasar un asunto de, eh, de cambio en las dinámicas en cuanto al rol de las mujeres. Me parece increíble esta parte de la pijamada legislativa, ¿no? Donde las legisladoras se pueden sentar a trabajar esto con mucho, bueno, por así decirlo, con un poco más de tiempo, sin dar tanto a las carreras, pero sobre todo creo que esto manda un mensaje claro que luego desde la academia se dice, a ver, las legisladoras por ser mujeres no necesariamente traen una agenda de género, no traen una agenda necesariamente que aunque hayan llegado por cuota, ¿no? De género, van a estar apoyando pues a las mujeres, pero creo que con esto se da una clara lección de que claro que hay diputadas mujeres que traen una agenda de género, hay otras que tal vez no tanto, pero que se estarán sumando a esta ley 3 de 3 y que es importantísimo porque además las mujeres hasta en el interior de la política sufren violencia constante, sexual, en donde si una mujer en la política, y si no tú me corriges, diputada, sería esta parte de, si no te masculinizas o sexualizas, difícilmente encuentras espacios en la política a lo largo, y bueno, con tu trayectoria seguramente has tenido que soportar una serie de situaciones poco agradables por parte de los hombres, de tus colegas hombres legisladores a lo largo de tu trayectoria, y que esto pues va a permitir también generar un espacio seguro al interior de la política, de la función pública, de diferentes espacios, ¿no? Que me parece que es importantísimo esta situación. No sé si quieres hacerle algún llamado a la ciudadanía para que esté al pendiente de esto, para que a lo mejor les escriban a sus diputados de sus distritos, ¿no? Que digan, oye, yo quiero que votes por esto, porque pues al final nos representan, ¿no? Entonces, para que la gente aquí de War Room y a través igual de Cátedra Madero, pues nos puedan escuchar este mensaje tan importante, porque leyes como estas muy pocas veces se ve, la verdad, así de este alcance, de este calado, y que se sume toda la banda, ¿no? Así sobre es. todo. No, pues un llamado, una invitación a toda la población para que estén muy atentas, atentos, pero también que busquen, como dice Fabiola, a sus diputados, diputadas, y los inviten y los llamen a que aprueben esta reforma constitucional. Se discute este jueves aquí en la Cámara de Diputados y todos necesitamos saber que no haya quien le quiera seguir abriendo paso a la violencia contra las mujeres, que no haya quien quiera respaldar que un deudor moroso alimentario pueda acceder al servicio público, a un cargo de elección popular, a un puesto en el servicio público de cualquier nivel, porque es ahí donde ya no entramos en un entendimiento de lo que necesitamos lograr para esa igualdad sustantiva que tanto peleamos las mujeres. Bueno, pues diputada, muchísimas gracias por ese mensaje y bueno, pues a todas y todos les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Radio 13 Digital y de @Cátedra Madero y nos vemos en el siguiente bloque para seguir hablando de este gran tema. Muchas gracias. Hola, gracias por seguir aquí en War Room, en Radio 13 y bueno, pues continuamos hablando del tema Ley 3 de 3. Ningún agresor al poder, como ha sido la consigna de las diputadas que han impulsado esta iniciativa de reforma constitucional, que ese es un primer gran paso, ya nos explicaba la diputada Leida respecto a este tema, de cómo no es una simple ley, sino es una reforma constitucional que además hoy por hoy las reformas constitucionales son muy complejas de cabildear en la Cámara de Diputados, lo estamos viendo con el tema de consejeros del INE, por ejemplo, y muchas otras. Y falta ver también la parte, digamos, social y académica respecto al tema, pues, de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, que que ha estado orillando a que esta ley suceda y que por ahí pues también ya hay un tema de iniciativa por parte del Senado, pero que busca que los deudores alimenticios o responsables alimentarios morosos no puedan acceder a pasaporte, a la credencial del INE y demás, como para decir ya basta de gente vivir ya, pero en particular, pues hoy en este momento vamos a hablar con la doctora Andrea Samaniego, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para que nos comente precisamente un poco de esta ley 3 de 3
que nosotros la asociábamos mucho con el tema antes, ¿no? De declaración de Transparencia. patrimonio, ¿no? Ahora es ley 3 de 3 contra la violencia y ningún agresor al poder. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Qué podemos entender por esta parte de ningún agresor al poder? Porque todos los partidos políticos en algún momento han tenido algún agresor que ha formado parte del poder, ¿no? Adelante, por favor. Claro, muy buenas tardes, Fabiola, muy buenas tardes a todo el público. Es una muy buena pregunta. Digamos que está avanzando esta ley 3 de 3 contra la violencia en un grupo plural de igualdad sustantiva. Esto quiere decir que mujeres de distintos partidos políticos han avanzado y han aprobado o sea, que se discutiera en esta comisión este tema en particular, y lo que busca es hacer una reforma constitucional, como bien comentabas, de los artículos 38, el 102. El 38 habla de o qué acciones hacen, si uno las comete, supone la pérdida de la ciudadanía y con ello, pues, derechos políticos, ¿no? Si bien tú comentas, y que ahí se agregaría esto que tú estás comentando, ningún agresor o con sentencia firme, por ejemplo, contra delitos como los de violación a la intimidad, que para nuestro auditorio los de violación a la intimidad serían mucho los de la ley Olimpia, ¿no? Nosotros compartir contenido de carácter sexual de otra persona sin su consentimiento, delitos como hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, lesiones, o sea, quien cometa lesiones, homicidio, también feminicidio, aborto, bueno, estos están integrados en los llamados delitos contra la vida y la integridad corporal, ¿no? Y si uno comete esto, además de ser deudor alimentario, que ese es otro elemento que están agregando estas legisladoras, entonces se perderían los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, ¿no? Para empezar, habría que decir aquí una cuestión importante. Siendo funcionario público, uno esperaría o que los funcionarios públicos tuvieran realmente una trayectoria intachable, ¿no? O sea, son funcionarios públicos y entonces, pues son casi un modelo a seguir. Entonces, que pongan esto, que pongan esta ley, pues nos hace ver que más bien han utilizado, desgraciadamente, el fuero que tenían en cámaras, sea del orden federal, el estatal, el municipal, para que personas que tienen acusaciones, y no solamente de estas, ¿no? O sea, vinculación con crimen organizado, distintos tipos de denuncias, estuvieran ahí en el recinto, en el legislativo, por ponerle un nombre, y con ello, pues no se les pudiera investigar. Casos hay de todos los partidos políticos, en donde los metían en las cajuelas para que pudieran jurar y ya con eso tuvieran fuero, y así muchas situaciones, ¿no? Entonces, que se haga una ley de algo que más bien tiene que ser una cuestión de la vocación ética del servidor público, pues sí nos da a entender que muchos servidores públicos pues no tenían esa vocación ética y entonces pues eran agresores o tenían algún tipo de historial, ¿no? Delictivo, que pues al tener el fuero no eran investigados, ¿no? Entonces, por ello, bien por esta iniciativa que está avanzando, que tiene el componente de violencia hacia las mujeres, que son violencias estructurales, son violencias que laceran el tejido social, porque estamos hablando de que son violencias que se perpetran contra el más del 50% de la población de México, que somos las mujeres, ¿no? Entonces, qué bueno que se esté planteando, que se esté pensando cómo evitamos que agresores, que violentadores, personas que tienen sentencia firme, porque aquí hay muchos de no, pero es que, y si me acusan, si me señalan,
No, no, están hablando de sentencias firmes, es decir, personas que ya tienen un proceso, que ya hay una denuncia, ya hay un seguimiento a estos casos y ya se sabe que cometieron esos delitos. O personas, como en el caso de los deudores alimenticios, que pues tuvieron hijos con alguna mujer y después por alguna razón se separan, por lo que sea, y no cumplen con lo estipulado por la ley de otorgar una pensión alimenticia a los infantes, ¿no? O sea, que cubran las necesidades de los infantes por la razón que sea, no cubren con esa obligatoriedad y entonces, por ello, también no podrían estar como funcionarios públicos. Entonces, estamos hablando de evitar que se sigan perpetrando estas violencias, como les comento, que son de carácter estructural, que laceran el tejido social, que además, pues, ¿cuál es la enseñanza? O sea, si un violentador, si un violador, si alguien que tiene negocios de trata está en la máxima tribuna o está en un ámbito de poder, ¿qué no nos hace pensar que en ese ámbito va a seguir violentando, va a seguir ejerciendo el poder y va a seguir dañando al tejido social, ¿no? Entonces, por ese lado es positivo, llama la atención y no tanto que sea un grupo plural, porque bueno, al final estas mujeres, sin importar de qué partido político son, seguramente han sido víctimas de la violencia, de las distintas modalidades de la violencia, ¿no? Sea institucional, sea laboral, sea doméstica, cualquier tipo de violencia. Entonces, a pesar de las diferencias partidistas, ahí hay un origen o ahí hay un común denominador, ser mujeres y haber sido violentadas. Es muy probable que cualquiera de estas legisladoras hayan sido violentadas en alguno de estos ámbitos y por lo tanto consideren que es importante, imperante legislar en esto. ¿Cuál es el quid o cuál es el tema que veo difícil y que ya tendrá entonces que seguramente legislar la Suprema Corte de Justicia? Al final, bien lo decías tú, Fabiola, bueno, no solamente es que se le niegan, bueno, se le quitan los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, no es que se le quiten porque una vez que se restituyan, una vez que paguen, sea el delito que sea, o sea, una vez que se pague en la sociedad, se le restituyen estos derechos, pero aquí también está la cuestión de no puedes sacar una credencial para votar y nosotros sabemos que esa credencial para votar no solamente lo utilizamos para votar, sino es un medio de identificación y entonces pues ahí estamos negando otro tipo de derechos. El tema del pasaporte, yo entiendo para qué es, pues para que no escape de la justicia que no va a poder emitir un pasaporte, pero también dice la iniciativa y ahí entonces ahí tendríamos que ser cuidadosos que no puede acceder a servicios públicos pues un servicio público sería el de salud, educación, no sé, hay muchos servicios Y que eso es un son. derecho, ¿no? O sea, Exactamente, y entonces la Suprema Corte va a tener que determinar si esta ley 3 de 3 contra la violencia va o está violentando derechos de otros, ¿no? O se está violentando los derechos pues, de los deudores alimenticios, o sea, eso me imagino que va a acabar allá en la Suprema Corte y va a ser un debate de tipo constitucional, qué derecho en términos de derechos, qué derecho va por encima de cuál otro. Yo puedo decir exacto, que que ese es todo un debate, ¿no? Perdón, doctora, que te interrumpa. Por ejemplo, pasa con la elección, para ser electo, por ejemplo, o electa, mexicanos de 18 años, mexicanos o a lo mejor que hayan sido de padres mexicanos, lo que tú quieras, ¿no? Y así dice, todos tienen derecho a votar y a ser votados. Pero hay una parte en donde si tú bueno, obviamente estás en situación de prisión, por ejemplo, no pueden votar por alguien que está en prisión. O, por ejemplo, acceder a ciertos cargos de la función pública te piden esta hoja de que tú no estés inhabilitado administrativamente para ejercer la función pública.
Entonces, sí, claro que hay esta serie de derechos que, como bien dices, doctora, sería que la cuestión de ir viendo qué dice la Corte y decir, bueno, a ver, este derecho tiene más que este de acá, ¿no? Y entonces, digamos, entre comillas, se anula o se suspende a partir de que después se pague, pero por otro lado que no sea violativo total de los derechos humanos, porque un derecho esencial es la salud. Y si no puedes acceder a la salud, por más que seas un deudor alimenticio o que seas moroso alimenticio, sí necesitas acceder a la salud, sí o sí. Por ejemplo, yo lo vería desde ese ámbito, pero ya lo hará la resolución Sí, la Suprema en su sí. momento, ¿no? Supongo que va a ir para allá en ese sentido, justo por esto, y es un debate que a nosotros no nos va a tocar, o sea, no nos toca analizar, tal vez desde la perspectiva feminista te diría, bueno, pues es que los derechos de la mujer va por encima, o sea, porque es una violencia estructural, y entonces lo que estamos tratando es de quitar estas inercias estructurales pues de que la agresión y la violencia se viven en todos los campos, se viven en todos los ámbitos. Sí, desde la perspectiva feminista, obviamente esa es el análisis, los morosos alimenticios, pues a quien violentan a los grupos más vulnerables, mujeres y niños, ¿no? Que son grupos históricamente vulnerados institucionalmente y por múltiples infinidad de causas. Entonces, y van recrudeciendo violencias de otro estilo. Pero pues esto ya no nos va a tocar, no nos tocará a nosotros, será ver el criterio que priva en la Corte, a ver si no dicen que o sea, sí, la ley 3 de 3 contra la violencia, pero no podemos quitar otro tipo de, o sea, el derecho a la salud, al trabajo, estos no los podríamos quitar, por ejemplo, ¿no? Eh, yo insisto, el que lo tengan que poner como una obligatoriedad o que se pierden los derechos de los funcionarios públicos, me da a entender que pues había funcionarios públicos que violentaban, ¿no? O que estaban en redes de trata, o que eran agresores sexuales, son agresores sexuales, son violadores y múltiples cosas, ¿no? Entonces, que lo tengan que poner me habla de lo mucho que tenemos que trabajar nosotros en la construcción de un servicio público con una vocación de servicio y no utilizar estos espacios más como espacios para librar a la justicia y no rendir cuentas, ¿no? Pero es un buen avance, insisto, es un buen avance. Recuerdo mucho esta cuestión de un violador no será gobernador, y lo y lo pensamos ahorita en este caso, pero todos los partidos políticos desgraciadamente tienen historial, tienen personas que no debieran de haber estado ahí en primer lugar, insisto, porque estos son lugares donde pues se ejerce el poder. Entonces uno espera de los funcionarios públicos una vocación de servicio basada en la ética, ¿no? No basada en criterios de enriquecimiento o en criterios de burlarnos de la justicia. Entonces, creo que es adecuado y además, pues va a ser de aprobarse así como está una iniciativa que va a generar inercias de no es bueno, o sea, de aprendizaje sobre la sociedad, no es bueno cometer todas estas acciones porque, bueno, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que no puedes trabajar, que no puedes acceder a distintos derechos políticos, no puedes tener una credencial de elector, entonces puede crear estas buenas sinergias para ir erradicando la violencia contra las mujeres, que no olvidemos que nuestro país es uno de bueno, tenemos 11 feminicidios diarios, tenemos índices donde o sea, las encuestas dan cuenta que más del 60% de las mujeres han sido violentadas de alguna manera. Entonces, creo que es bueno, o sea, para enseñarle a la sociedad, a los mexicanos, que este tipo de acciones no son permisivas, no son adecuadas y no debemos de cometerlas bajo ningún contexto y en ningún momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno. Vamos a ver si avanza en la mesa directiva. Ya pasó este tema en el Senado, el tema de los deudores alimenticios, y habría que ver, ¿no? Porque de menos la Suprema Corte, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había dicho que es violatorio de
los derechos humanos poner que un deudor alimenticio no podía no podía acceder a un cargo público. La Suprema Corte dijo que no era ese el caso. Entonces, pues vamos a ver con estos nuevos elementos qué es lo que qué es lo que piensa la Corte al respecto. Y que aquí, bueno, nada más para citar un caso, ¿no? Que además es un caso que me parece un poco extraño que tuvo su momento de boom, pero que no se ha resuelto y que no se ha tomado por los medios, que es, por ejemplo, el caso del consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? El maestro Néstor Vargas, que tiene denuncias, que si bien no es una sentencia firme, tiene una serie de denuncias y que dicen, bueno, hay personajes tal vez como él que están en la función pública y que están ejerciendo cuando tienen inclusive en camino una investigación, que en su momento de este pequeño boom de la noticia se pedía que se retirase, que pidiera una renuncia, bueno, que se le pidieran la renuncia o él renunciase, cosa que no ha trascendido. Pero así como ese caso que es muy político y que por lo tanto llama mucho la atención, o Félix Salgado Macedonio, o diferentes casos de diferentes partidos políticos que ha habido, por ejemplo, el caso de Gutiérrez de la Torre del PRI, que pasaba con la trata de personas, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de agresiones que además sí tuvieron algunas de ellas sentencias firmes y que bueno, una vez que haya, como bien comentadas, doctora, han habido casos en donde los metían precisamente a la cajuela, juraban, ya tenían fuero y pues de aquí al proceso de desafuero siguen ejerciendo, siguen cobrando las dietas que no son nada económicas pese a la reducción de sueldos y bueno, en este caso tenemos ya temas como la ley Olimpia, que es un gran avance, temas de paridad de género en las elecciones. Esto es un abono más a transitar a esta seguridad hacia las mujeres en muchos ámbitos, en muchos entornos y también tolerancia cero de quienes se puedan pasar de listo. Estaba leyendo un caso rápidamente antes de irnos al cierre del programa, en donde una chica decide no interponer una denuncia a quien era pues su pareja y que deja a su hijo y no le pone esta pensión, denuncia o demanda por pensión alimenticia. Pasan 5 u 8 años, él regresa, se lleva al niño y resulta que las leyes de pronto están medio extrañas y ahora resulta que es ella la que le tiene que pagar pensión alimenticia a él, ella no puede demostrar porque nunca exigió este pago y dijo, yo me hago cargo de mi chamaco sin problema, ¿no? Le voy a echar ganas y demás. Y resulta que la ley en lugar de que la protege y la favorezca, ahora no puede acceder a su hijo, el señor tiene a su hijo y ella está pagando la pensión alimenticia, ¿no? Que Sí. también son cosas que pasan. Doctora, esto para cerrar nada más. Ah, perdón, pensé que me ibas a decir No, una no, no, pregunta. bueno, la pregunta que te quiero hacer para cerrar nada más es la parte de qué opinas, si bien no es el tema esencial, pero con esto también se ve que de pronto sí algunas legisladoras o tal vez bastantes sí podrían tener intereses en la agenda de género que de pronto se les critica mucho de que son mujeres, pero no traen agenda de género o no traen estas cosas, ¿no? Hay una premisa fundamental desde el feminismo que es que mujer no es perspectiva de género, ¿no? No necesariamente porque seamos mujeres quiere decir que vamos a legislar en torno a estos temas, pero esto sí me ha agradado porque si nosotros observamos que el grupo plural de la igualdad sustantiva está conformado por gente de Morena, del PRI, del PAN, mujeres, ¿no? Mujeres del PRI, PAN, Morena que hace ver que a pesar de de las directrices del partido político, en muchos temas que son propios de las mujeres en el sentido de son violencias o son cuestiones que afectan directamente a las mujeres, ellas dejan un poco de lado estos temas partidistas para avanzar en iniciativas que ayudan a las mujeres. El caso de la ley Olimpia también fue un grupo plural. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente estas mujeres son las que han vivido estas violencias, ¿no? Entonces, a ellas también les afecta legislar y les afectan avanzar estas agendas. Y un último punto que me gustaría destacar es, esta iniciativa no se quedaría nada más en el legislativo, a veces pensamos que solo se quedaría en diputados, en senadores y los órdenes nada más federal, es una iniciativa que tendría repercusiones importantes
para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, porque va hacia hacia los funcionarios públicos. O sea, un servidor público no podría tener ninguna de estas denuncias y no podría estar en una sentencia firme y ser funcionario público, y los 3 órdenes de gobierno, o sea, es federal, estatal y municipal. De que quede en la ley a que se simplemente, bueno, es otra cosa, pero el hecho de que ya se esté discutiendo y que se avance, ya es, vamos a decirlo así, un avance para lograr erradicar estas violencias hacia las mujeres. Bueno, pues doctora Andrea Samaniego, muchísimas gracias por esta breve reflexión que creo que complementa muy bien con esta visión de lo que de pronto los diputados, pues siempre lo que impulsan, van a hablar muy bien de lo que ellos buscan y de lo que están trabajando y demás, pero me parece que aquí hay muchos puntos de concordancia, ¿no? Desde el trabajo que se ha venido haciendo en lo legislativo y que como sociedad podemos ver con buenos ojos la gran mayoría, no habrá quien esté en contra de esta situación porque precisamente se va a sentir agraviado, pero que no es en contra de un género en específico, sino es en contra de los agresores. Y si tú caes dentro de ese marco de agresores o inclusive agresoras, podría pasar, ¿no? Eventualmente, pues también, ¿no? Y es parte de una convivencia y de una mejor construcción para una mejor sociedad, ¿no? Claro. Te agradezco muchísimo, doctora Andrea Samaniego, y bueno, a todos y todas que nos vieron, les invitamos a seguirnos en las cuentas de Radio 13 Digital y @Cátedra Madero, en donde podrán estar viendo todas estas entrevistas. Y bueno, pues a nombre de Daniel Flores, yo les agradezco y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.